Hola arquitectos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Hablemos de Arquitectura Empresarial. Si es la primera vez que nos acompañas, bienvenido. Espero que te guste, que te quedes hasta el final de este episodio. Estoy seguro que sacarás, pues ahora sí que experiencias muy buenas de este episodio. Y si ya eres un suscriptor, pues también te agradezco todo el apoyo. Te agradezco que le hayas dado clic a la campanita, que lo hayas compartido. Por favor, no dejen de comentarnos, que leemos todos sus comentarios. La verdad es que nos ayudan mucho para ir mejorando este podcast. Y bueno, pues le paso el micrófono a mi compañero de viaje, Sergio, ¿cómo estás? Hola Irra, ¿cómo estás? Bien, bien, Aquí gracias amigo. encantado pues de este nuevo capítulo, muchas gracias. Como siempre, pues muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos los que nos escuchan desde diferentes países. Hemos tenido últimamente pues muchísimas personas que nos acompañan desde México, desde Centroamérica, desde España, desde Sudamérica, entonces un saludo para todos donde se encuentren. Bueno amigos, pues muchísimas gracias. El día de hoy traemos un invitado muy especial. Eh, eh, lo conocí hace algunos años en Ecuador y creo que trajo retos muy interesantes desde hace muchísimos años de formar planes estratégicos, de formar un equipo maduro de arquitectura empresarial y quisiéramos pues hoy es escuchar toda tu experiencia, Eduardo, y que nos puedas aportar, que seguramente será de gran aporte y muy interesante para la comunidad de arquitectos. Eduardo, buenas tardes, muchas gracias por aceptar esta invitación. Primera pregunta obligada, cuéntanos un poquito cómo estás, dónde estás, desde dónde nos saludas y bueno, cuéntanos un poquito de ti para empezar. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Siempre será un placer y un honor, ¿no?, participar de este tipo de charlas. Eh, Aprovecho para saludarles a ustedes y a sus seguidores. Entiendo que son ya varios miles. Así que, bueno, vamos a compartir lo mucho o poco que hemos hecho en estos años. Estoy conectado ahorita desde Ecuador, desde Quito. Bueno, estoy cerca a Quito, un valle que se llama Tumbaco. Bueno, y desde ahí estamos con un poquito de frío, pero bien, bien, adiós, gracias. Qué bueno, Eduardo, qué bueno, muchas gracias. Sí, bueno, aquí desde Bogotá creo que los climas son muy similares, entonces creo que los dos estamos con un poquito de frío. Israel sí se ve con un poquito más de calor desde donde nos saluda. Bueno, Eduardo, pues muchísimas gracias. Como comenté en la introducción, eh, te conocí con un reto grandísimo desde hace muchos años de formar un equipo de arquitectura empresarial. De pronto en su momento no tenías de pronto, eh, pues no medías el impacto, no medías la capacidad de todo lo que podía lograrse, todo lo que podía lograr el equipo. Entonces, bueno, inicialmente nos gustaría saber un poquito de tu experiencia de cómo fue ese inicio de ¿en qué momento te diste cuenta que estabas liderando un área de arquitectura empresarial? ¿En qué momento te diste cuenta que estabas con un área muy estratégica dentro de la organización? ¿Cómo fueron esos inicios como líder de arquitectura empresarial? Bueno, yo diría que mis inicios fueron hacia la arquitectura empresarial casi que sin querer queriendo, porque previamente yo ocupaba un cargo de liderazgo en una dirección de planificación estratégica y me habían encargado algunos proyectos complejos, ¿no?, algunas cosas, algunos temas complicados. Y entre muchas de las cosas que había hecho, eh, había implementado modelos de gestión por procesos, modelos de gestión de riesgos, continuidad de negocio. eh, eh, y bueno, poco a poco, en esa experiencia que estaba teniendo de desarrollar e implementar planes estratégicos, ¿no es cierto?, me fui interesando por la arquitectura empresarial hasta que, de hecho, llegó una propuesta de una de las mayores empresas de producción de alimentos de Ecuador, ¿no?, que tenían la idea de armar toda un área de arquitectura empresarial. Y bueno, dentro del descriptivo y las cosas que me dijeron, estaba mucho de lo que yo
yo había hecho previamente. Así que como soy de esos bichos un poco raros que les gustan los temas complejos, difíciles, acepté el reto y me metí de lleno a la arquitectura empresarial. Ya había tenido experiencia, como digo, en algunos temas, pero en esta ocasión sí, digamos, fue como tener la oportunidad de empezar desde cero en un área que era relativamente nueva en la industria, en un área en la que, al menos en nuestro país, se conocía poco en ese entonces, ¿no? Y llegó a ser lo que es ahora, en un camino recorrido muy intensamente, con muchas horas de trabajo, mucha lectura, mucho entrenamiento, ¿no? Y también muchas satisfacciones. Creo que es una de las cosas más rescatables. Oye, Eduardo, muchas gracias y qué interesante cómo llegaste al mundo de la arquitectura empresarial. Este, esta parte estratégica, este enfoque de estrategia, ¿de qué manera te ayudó para afrontar la arquitectura empresarial? Es decir, supongo que sí es una ventaja, ¿no? Tener un enfoque estratégico. Sí, totalmente, totalmente. A ver, yo puedo decirles que de los mayores retos que he visto en la implementación de toda una estructura, toda un área de arquitectura empresarial y todos los proyectos que se llevan a cabo, me he dado cuenta que hay como que una dificultad manifiesta, especial, de tratar de llevar esas necesidades de negocio, esas necesidades estratégicas hacia la arquitectura empresarial, hacia los diseños que finalmente terminan en proyectos de tecnología, ¿no? Y bueno, y es entendible, ¿no? Porque muchas veces estos diseños los realizan profesionales que son bastante técnicos, ¿no? Y que no han tenido la oportunidad de meterse un poquito a fondo en tratar de leer, en aprender, digo yo, a leer lo que es una estrategia empresarial, unas necesidades estratégicas de la organización. Y a veces se les dificulta un poquito, ¿no? Y es así como yo, como tú dices, Israel, empecé a ver que tenía una ventaja, ¿no? Porque para mí era como que relativamente fácil pasar esas necesidades hacia un equipo técnico y viceversa, que el equipo técnico a veces no tenía esa comprensión de esas necesidades y yo me convertí en una especie de traductor de ambos lados. Bueno, y es así como se empezaron a ver los resultados y que, digamos, directamente apoyaban a la estrategia organizacional. Okay. Aquí va precisamente algo de lo que yo decía de los grandes retos que tuviste. Generalmente los arquitectos, digo yo, a veces nos toca batallar mucho y es lo que a veces hacemos en el día a día, de partir de temas técnicos, lo que llamamos de abajo hacia arriba, y nos toca partir de temas técnicos como para empezar a demostrar de alguna vez el valor de arquitectura. Según te entiendo, Eduardo, tú sí partiste, por decirlo así, de una metodología de arriba hacia abajo, donde Sí, siempre se partió de la estrategia. Entonces, no, me parece muy bonita esa experiencia de que se haya partido de la estrategia. Entonces, me imagino que ahí, como tú dices, te tocó mucha literatura, mucha documentación, de tratar de entender los objetivos de negocio y replicarlos en decisiones de los diferentes dominios, de datos, de infraestructuras, de aplicaciones, de procesos de negocio, ¿sí? O sea, de alguna manera tuviste que bajar esas decisiones de negocio a los diferentes dominios, supongo. sí, sí, tal cual. Arrancando, y el modelo de implementación empezó por ahí, arrancando con la arquitectura de negocio, ¿no? Em, Cuando empezamos con esta idea, internamente dentro de la organización, en esa época donde uno se da la vuelta, empieza a conocer la empresa, empieza a ver los problemas, sí me di cuenta que al inicio no había mucha claridad de lo que es la arquitectura empresarial, ¿no? Eh, a veces, bueno, yo cuando llegué me decían, bueno, va a ser un área de organización y método, me decían. Yo no había escuchado eso hace años, ¿no?
o me decían, bueno, esto es un área de procesos, ¿no? Entonces, la verdad es que, digamos, para poder implementar había que hacer un trabajo por etapas, poco a poco, y arrancando por la arquitectura de negocios. La arquitectura de negocios, y para construir esas capacidades de negocio, que al final se traducen en todos los artefactos que vienen en las siguientes arquitecturas, es muy, muy importante identificar el posicionamiento estratégico de la empresa. ¿Eso qué significa? Hay tres elementos, ¿no? Las empresas deben tener claridad respecto a dónde van a competir. Un plan estratégico es eso, es un plan para ganar, para sacar ventajas sobre la competencia, pero deben tener muy claro dónde van a competir, un segmento de la industria, si van a hacer una integración, cómo lo van a hacer vertical, horizontal, cómo segmentar el portafolio, segmentar el cliente y el portafolio de productos o servicios que se le va a ofrecer en una propuesta de valor muy claro. Segundo elemento es cómo. ¿Cuál es esa estrategia genérica que va a decidir la empresa para poner disponible ese portafolio de servicios o de productos? Y en esa estrategia genérica se tiene que decidir, por un lado, en el un extremo, si es una estrategia de liderazgo en costos, ¿sí? O en el otro extremo, si es una estrategia de alto valor percibido para el cliente. Es decir, un servicio, un producto de alta gama o uno de bajo precio, ¿no? Entonces, cuando uno tiene esa claridad, ¿no es cierto? Cuando el plan estratégico, muchas veces, y hay organizaciones que no tienen un plan estratégico formal, documentado, pero hay que ir construyéndolo, ¿no es cierto?, para identificar estos elementos, ahí es mucho más fácil ir hacia el tercer elemento. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo debo ejecutar esa estrategia? Y ahí tiene valor, muchísimo valor, una planificación estratégica que pueda aterrizar en proyectos, en iniciativas, en planes concretos, ¿no? En cronogramas de trabajo concretos. En ese sentido, antes de construir las capacidades de negocio, ¿verdad? Era muy importante identificar ese posicionamiento estratégico, de tal forma que toda la arquitectura empresarial que venía después trataba de darle esa coherencia organizacional. Es decir, para poner un ejemplo nada más, imaginemos una empresa que escoge competir, tener una diferenciación respecto a los competidores en el liderazgo de costos, ¿no? Ser muy, muy competitivo en la gestión, en la optimización de costos, ¿no? Y tener un ecosistema costoso. Entonces, ahí no hay una coherencia organizacional, ¿verdad? Y si los arquitectos no tienen claridad en eso, efectivamente, ¿no? Se les va a dificultar la toma de decisiones en relación a aportar en ese posicionamiento estratégico que la organización necesita. Bueno, y eso es parte importantísima de lo que es la arquitectura de negocios. Después vienen los procesos de negocio relacionados o que habilitan a las capacidades, ¿no? Después vienen todas esas matrices de relacionamiento, cambios en los roles de las personas, cambios inclusive en los organigramas funcionales, y después pasamos a la arquitectura de datos, aplicaciones e infraestructura, ¿no? Pero teniendo esta primera parte digamos, un esquema muy claro que permita guiar al resto de las arquitecturas. Eduardo, y es que se me hace, digo, tienes que ser congruente, ¿no? Si tu estrategia es diferenciarte con un precio bajo y tu modelo operativo, todo lo que está por detrás es muy costoso, pues evidentemente no hay una congruencia. O si te quieres diferenciar con la experiencia de tus servicios, pero tus procesos son pesados, burocráticos, llenos de políticas y controles, pues no hay una consistencia entre lo que quieres y lo que haces, ¿no? Entonces, Exacto. Me hace mucho sentido. Ahora, tal vez por tu perfil, y corrígeme si me equivoco, tú tenías acceso a la estrategia,
tenías ese vocabulario, tenías esa forma de poder comunicarte con la gente de la planeación. Pero normalmente un arquitecto, ¿tú crees que tiene la misma oportunidad que tú tuviste, Eduardo? ¿O se le dificulta al arquitecto de pronto entender la estrategia, empaparse de la estrategia, hablar un vocabulario como el que tú hoy en día nos estás hablando? Y la verdad, no es porque estés presente, pero se nota que tu formación es más estratégica que técnica. Y nuevamente, igual me estoy equivocando, ¿eh? No, no. A ver, digamos que en mi experiencia sí he notado que a la parte técnica le cuesta un poquito esa lectura de la estrategia. Le cuesta un poquito entender cuáles son esas necesidades estratégicas. Y ojo que no es leer una declaración de la filosofía empresarial, una misión, una visión. No, es ir juntando los elementos más importantes que la organización necesita desplegar, ¿verdad? Ahora, también me he dado cuenta de que, digamos, mientras el perfil va hacia la parte más técnica, se le dificulta un poco más. Mientras el perfil va, o hablamos de analistas de negocios o de procesos, tienen como que digamos, se les hace más fácil entender la parte del lenguaje estratégico, ¿no? Pero a la final yo creo que la estrategia empresarial es un trabajo que no se lo puede hacer si no es en un equipo de trabajo. O sea, si no hay un trabajo en equipo inclusive, ¿no? Son dos cosas diferentes, con un equipo de trabajo que tenga el mismo entendimiento, ¿no? Y que todos estemos alineados. Recordemos que uno de los grandes objetivos de la estrategia empresarial es justamente eso, ¿no? O sea, conseguir un alineamiento entre la estrategia y los proyectos de tecnología, finalmente. Es más, saliendo un poquito de TOGAF, saliendo un poquito de la teoría, ¿no? Para mí, la arquitectura empresarial es un arte y una ciencia que garantiza una ejecución efectiva de la estrategia empresarial. Es un arte, ¿por qué? Porque hay que saber comunicarlo, ¿no? Quizás a mí me ha tocado, digamos, entender muchísimo más sobre aspectos técnicos, ¿no? Y también ayudar al equipo técnico a que se entiendan estas necesidades de negocio. Y también me ha tocado ir hacia el negocio, ¿no? Y a veces ir y contarles sobre algunas limitaciones técnicas que naturalmente pueden haber antes de poder dar una solución muy completa a sus necesidades. Pero como digo, es un arte que hay que saber comunicar, hay que saber llegar a la gente, ¿no? Y segundo, también es una ciencia porque hay que conocerlo, hay que tener un conocimiento de todos los diseños, los diagramas, los artefactos de arquitectura, el metamodelo que se tiene que armar para poder desplegar la arquitectura empresarial. Mencionaste una palabra clave, Eduardo, que hemos tocado con muchos arquitectos empresariales y es saber comunicar. Eh, Creo yo que definitivamente el arquitecto tiene que tener esas habilidades blandas para saber comunicar, como lo decías hace un ratito, tanto para un comité ejecutivo como para un equipo técnico. Entonces creo que tiene que tener esas habilidades blandas de saber comunicar decisiones de negocio, decisiones técnicas. Eh, no sé si te tocó muchas veces comunicar decisiones a comités ejecutivos, comunicar decisiones a sponsors, a stakeholders estratégicos dentro de la organización. Sí, sí, claro. Y hacerlo en no más de 15 o 30 minutos al mucho, ¿no? Y hacerlo en un lenguaje muy sencillo. Ahora, ahí, Sergio, también hay un tema muy, muy, muy importante, ¿no? Y es que si no se logra comunicar adecuadamente el valor de la arquitectura empresarial, las iniciativas, digamos, van perdiendo fuerza, ¿no? Van perdiendo ese apoyo, van perdiendo ese patrocinio. Y eso no puede pasar, ¿no? Eso no puede pasar porque el valor que la arquitectura empresarial tiene para una organización es enorme.
el impacto es enorme. De acuerdo, Eduardo. Oye, quería preguntarte, no sé, dentro de la experiencia que tuviste como director de arquitectura empresarial y lo que has visto en otras organizaciones, bueno, entendiendo que tuviste la fortuna de partir desde temas estratégicos, en muchas organizaciones se ve que el área de arquitectura empresarial está dentro del área de tecnología. Mm. En tu experiencia, ¿está, está bien que esté dentro del área de tecnología? ¿Está bien como un punto de partida? O debería estar afuera del área de tecnología de pronto, eh, precisamente un poquito más cerca del negocio? Definitivamente no tiene que estar en un área de tecnología. Y vamos a elaborarlo un poquito, ¿no? Les paso un dato, ¿no? Hace poco estuve leyendo un artículo de Boston Consulting y decía que eh, el 35% de los proyectos de transformación digital, ¿no es cierto? Este, eh, tuvieron muchos problemas de implementación, ¿no es cierto? Porque la estrategia utilizada para el despliegue de la arquitectura empresarial estaba muy enfocada en la parte técnica. Entonces, ese es un dato interesante, ¿no? Porque yo creo que al estar dentro de un área de tecnología, siempre va a existir ese sesgo de ir construyendo alrededor de las herramientas, alrededor de la tecnología disponible o inclusive que esté actualmente en el mercado, ¿no es cierto? Eh, pero yo definitivamente creo que cualquier implementación tecnológica debe necesariamente que estar sujeta a esas necesidades de la parte de negocio, ¿no? De las áreas de negocio. Si no, no funciona. Y una de las, digamos, de los factores mucho más súper importantes que se debe mantener, que se debe respetar, es que tenga el área de arquitectura empresarial cierta independencia, ¿no? Que no sea parte de, ¿no es cierto? No sea juez y parte de las decisiones que se tienen que dar en los proyectos de arquitectura. Sí, no, Coincido coincido contigo. totalmente. Creo que estamos alineados, Eduardo, aunque en honor a la verdad, no es tan sencillo que las áreas de arquitectura empresarial estén fuera del área de tecnología, porque la mayoría de los integrantes del equipo pues son técnicos, ¿no? Entonces, normalmente los ubican ahí. Ahora, Eduardo, en tu experiencia, una organización, ¿cada cuándo tendría que tener un plan estratégico? O sea, ¿a cuánto tiempo? Porque también ese es un tema, ¿no? Ya Sí, con la velocidad que nos movemos hoy en día, pues ya no podemos crear planes tan largos, pero luego también estar en constante cambio, no sé qué tan prudente sea. Entonces, no sé, en tu experiencia, ¿cómo lo ves, Eduardo? ya, depende, porque hay empresas que están en un entorno muy competitivo y muy cambiante, ¿verdad? Y no puede hablarse que deban tener un solo plan y revisarlo cada 5 años, ¿no? Pero hay otras empresas, por ejemplo, empresas que, digamos, se dedican a hacer obras de infraestructura o a proveer servicios que no cambian o no tienen mucha velocidad en sus cambios estratégicos, ¿no? Esta pregunta yo la hice hace poco en el INCAE, un curso que tuve allá, al profesor Esteban Brenes, ¿verdad? Y él decía, bueno, en realidad lo más práctico, y en mi experiencia también ha pasado, es tener un plan estratégico para 5 años, pero con revisiones anuales. Es decir, cada año, o sea, no hay que perder digamos, el enfoque en el largo plazo, porque muchos proyectos, muchas iniciativas no se completan en un solo año, no se completan tan rápido. Hay que tener ese foco en el largo plazo, pero anualmente también tener la capacidad de irse adaptando a algunos cambios del entorno, ¿no? Creo que yo no creo y yo no he visto planes estratégicos de un año, no lo creo, pero tampoco creo que un plan estratégico construido a 5 o más años
no tengan que revisarse. O sea, se va a cumplir en ese tiempo sin hacer ninguna revisión. No creo que pase eso. Estamos de acuerdo, y para encontrar ese balance ahí es donde uno habla de los famosos stage de arquitectura, donde va uno validando cómo cumplir la arquitectura objetivo, y bueno, etcétera, etcétera. Oye, Eduardo, una pregunta también, pues, de la experiencia que has tenido, cuando tuviste la experiencia de liderar equipos de arquitectura, esos equipos de arquitectura, no sé, generalmente están divididos en los diferentes dominios de la arquitectura empresarial, cómo se puede crear un plan de comunicación, por ejemplo, para que un arquitecto de información no esté trabajando desalineado de lo que está haciendo un arquitecto de aplicaciones, desalineado de lo que está haciendo un arquitecto de negocio, cómo al interior del área de arquitectura empresarial pudiera haber un plan de comunicación para que los arquitectos estén alineados en torno a un objetivo. Ok, excelente. A ver, bueno, yo cuando implementé, empecé poco a poco el plan de arquitectura empresarial, arrancando por la arquitectura de negocio, ¿no? En los proyectos los hacíamos, así, digamos, formábamos equipos multidisciplinarios donde ya íbamos incorporando, ¿cierto?, al equipo técnico. Después fuimos desarrollando lo que es la arquitectura de datos, ¿no? Antes de aplicaciones hicimos datos, porque fue una gran oportunidad que encontramos en la organización de darle toda este vuelco a la gestión de los datos. Y en una tercera etapa implementamos lo que es arquitectura de aplicaciones y de infraestructura, ¿no? ¿Cómo lo fuimos comunicando? Bueno, hay algunas maneras. Bueno, primero, estar muy de cerca con los equipos, ¿no es cierto? Hacer que se den las discusiones abiertas, ¿no es cierto? Que se comparta la información abiertamente. Hacíamos reuniones semanales, quincenales, donde promovíamos en el equipo, especialmente en las cabezas. Yo me reunía principalmente con las cabezas de cada uno de los equipos de arquitectura. Y la verdad, estábamos ahí siempre disponibles para que ellos puedan expresar con total confianza sus inquietudes, ¿no? Sus preocupaciones. A veces los proyectos se retrasaban, ¿no? por algún tema, como es normal en los proyectos, y estábamos muy de cerca con ellos, ¿no es cierto? Y esa comunicación también facilitaba muchísimo, o se facilitaba, cuando los artefactos, los diseños, ¿no es cierto?, las matrices que teníamos de arquitectura estaban disponibles para todos, para todo el equipo. Y en ese sentido ya no era solo el equipo de arquitectos, sino también el equipo técnico, ¿no es cierto?, que trabajaba directamente en los proyectos de automatización, ¿no? Y así lográbamos que en esas reuniones todos tengamos no voy a decir un mismo punto de vista, pero un enfoque muy similar, y que sientan que había un entorno adecuado como para poder ir despejando las inquietudes o las necesidades de apoyo que se tenían en el desarrollo de los proyectos. Correcto, correcto. Oye, Eduardo, déjame salirme un poquito del tema que estamos conversando, porque esta pregunta nos va a ayudar para las siguientes preguntas que queremos hacerte. Siempre hemos dicho que promover la arquitectura empresarial es un reto, ¿verdad? No es algo muy sencillo, aunque en los últimos años creemos que las empresas han empezado a entender la importancia de la arquitectura empresarial. Sí. A raíz de la pandemia vimos como un renacimiento del rol del arquitecto empresarial, porque las empresas empezaron a darse cuenta que tenían que tener pues claridad de sus procesos, sus aplicaciones, el home office, la transformación digital, hoy en día la inteligencia artificial, todo el mundo se quiere ir a la nube y demás. La pregunta es, ¿cómo ves la arquitectura empresarial en Ecuador? O sea, hay universidades que están dando diplomados, hay carreras. ¿Tú crees que el país va en vías de entender la arquitectura empresarial o todavía estamos batallando un poquito? Es una buena pregunta.
Eh, yo veo que tiene, primero, una gran oportunidad, porque todavía hay un vacío. Hay un vacío conceptual, todavía inclusive en las planificaciones estratégicas, en donde más o menos yo he conversado con gente que lo está haciendo, todavía no tienen un concepto claro de los beneficios de la arquitectura empresarial. Las universidades todavía no tienen un programa formal de arquitectura, sin embargo, la Universidad San Francisco de Quito está en ello. De hecho, me ha contactado para preparar un curso de arquitectura empresarial en un diplomado de gobernanza de datos, lo cual me ha parecido una idea maravillosa. Y en las reuniones que he tenido con el equipo o el grupo de catedráticos, ellos ven esta necesidad. Como tú la dices, Israel, o sea, las empresas están demandándolo, ¿no? Quizás a diferencia de otros países no hemos tenido otro actor que podría ser, por ejemplo, el gobierno, eh, dictando normas para que empresas del sector público puedan seguir este esquema de trabajo, ¿no es cierto? Este marco de trabajo de la arquitectura empresarial, que sí ha beneficiado en otros países, todavía no. Pero sin embargo sí creo que va a llegar. Ahora, en Ecuador ha habido muchos casos de proyectos de automatización que se han caído justamente porque no se le ha dado la importancia y el tiempo suficiente para el diseño previo, ¿no? De hecho, yo he conocido algunos casos en donde seguramente fueron directamente o quisieron relacionar directamente la compra y la implementación de los sistemas con las necesidades del negocio y no hicieron nada en la mitad, ¿verdad? Entonces las empresas también temen que les pase esto, que les vuelva a pasar esto, porque a la final es un desperdicio de recursos y tiempo, ¿no? Y por ahí viene la oportunidad. Yo creo que cada vez, especialmente con estos programas de transformación digital, cada vez se ve en forma mucho más marcada la necesidad de implementar la arquitectura empresarial en las empresas, dependiendo también de la complejidad y tamaño, ¿no? Un área de arquitectura empresarial en una empresa pequeña no puede arrancar con un equipo de 20 personas, obviamente, ¿no? Hay que hacerlo poco a poco e ir entregando esos beneficios, esos resultados, ¿no es cierto?, que apoyan a la estrategia, ¿no? Entonces, por ahí se va generando esa cultura, se va generando ese nivel de credibilidad que necesita no solo la arquitectura, sino cualquier otro modelo de gestión de las empresas para poder avanzar. De acuerdo, Eduardo, muchas gracias. Oye, Eduardo, ya, pues como me decía un amigo muy sabio, cuando estamos hablando de temas que nos apasionan, definitivamente el tiempo se pasa muy rápido. Pudiéramos estar hablando aquí 2, 3 horas de arquitectura empresarial y todos estos temas que nos apasionan, pero bueno, ya para ir cerrando, pues yo quiero aprovechar para hacer un comentario y al mismo tiempo una invitación. Yo creo que algo que es muy valioso para la comunidad de arquitectos empresariales es encontrar espacios donde se pueda conocer de experiencias, encontrar espacios precisamente donde podamos conocer un poquito experiencias de cómo se ha implementado un programa de arquitectura empresarial, cómo se ha formado un área de arquitectura empresarial, cuáles son las principales dificultades, cuáles son los principales beneficios, etcétera. Me contaron por ahí, Eduardo, va a haber un precedente en el Ecuador. eh, Va a haber un evento, el primer evento de arquitectura empresarial, 100% de arquitectura empresarial organizado en el Ecuador, y sabemos que tú vas a ser uno de los ponentes. Entonces, bueno, primero que todo, para todos los que nos escuchan, quiero invitarlos a que sigan a Eduardo en sus redes sociales, busquen a Eduardo en LinkedIn, ahí vamos a saber exactamente cuál es el evento en donde Eduardo va a participar y bueno, Eduardo, me gustaría que nos adelantaras un poquitito de qué se va a tratar tu charla, que nos cuentes un poquito de qué se va a tratar tu ponencia en el evento. Sí, bueno, muchas gracias. En realidad es una gran oportunidad. Que yo sepa, es la primera vez que se lo hace en Ecuador. Hay algunos invitados, algunos temas, pero el mío básicamente tiene que ver con esa experiencia de haber implementado un área de
arquitectura empresarial, de compartir aquellos tips, ¿no es cierto? Aquellos, como decía un amigo mío, parte del equipo, decía, bueno, a veces dañando se aprende. Entonces, aquellas cosas que fuimos aprendiendo en el camino, aquellos aprendizajes, aquellas experiencias que uno no las encuentra en cualquier lado, ¿no? Uno no las puede leer en un artículo, en un libro, sino que a veces hace falta este tipo de eventos para poder compartir con las personas que lo hicieron. Ese es un poquito el objetivo que yo tengo, compartir esos tips, esas experiencias de cómo nos ha ido y qué resultados hemos tenido implementando un área de arquitectura empresarial y la práctica en sí, en realidad, de la arquitectura empresarial. Eso básicamente, como digo, es una gran oportunidad y ahí creo que los asistentes van a poder de primera mano tener esa oportunidad de preguntar, ¿no? Estaremos ahí gustosos de contestar o de tratar de contestar todas las inquietudes que haya. No, y es oro molido porque pues muchas veces uno trata de inventar la rueda y resulta que ya hay gente que ya va delante de nosotros y qué mejor, Eduardo, escuchar de viva voz de las personas que ya lo vivieron, como en tu caso, y por qué no, hasta decir que sí, que no funciona, ¿no? También hubo lecciones aprendidas en el camino, no creo que todo haya sido color de rosa, Tal cual. entonces, es una super oportunidad para todos los que nos están siguiendo desde Ecuador y creo que pues ahí también de Bogotá a Quito, hora y media de viaje. Sergio, ¿tú qué has ido? Una horita, estamos súper cerquita, sí, señor. Es como, en mi caso es como ir de Ciudad de México a Monterrey o de Monterrey a Guadalajara, o sea, es un viaje pequeño. Es correcto, es un viaje corto. Eduardo, pues nuevamente muchas gracias por tu participación, por haber expuesto todos estos temas súper interesantes con relación a la estrategia. La verdad es que pues yo siempre no me cansaré de decirlo, la arquitectura empresarial es ese puente que conecta la estrategia con el negocio. Entonces, pues sigamos aprendiendo a leer la estrategia, a poder comunicarnos, de tener el vocabulario de la gente que está en la parte estratégica. Y pues Eduardo, antes de que nos vayamos, no sé si nos quisieras regalar pues un último consejo, una última recomendación para todos nuestros suscriptores del canal, si tienes alguna sugerencia o algún consejo que quisieras. Sé que es difícil englobar en uno solo, pero bueno, el intento se hará. Claro, es difícil, ¿no? Sí, claro. Pero yo diría, hay que tomar riesgos, hay que arriesgarse, hay que proponer ideas, ¿no es cierto? Proponer sueños y apoyar, ser constantes hasta que un día se los ve realizados, ¿no? No solo se trata de dar ideas, el tema es implementarlas, ¿no? Y para eso, claro, hay todo un trabajo por detrás, hay que tomar ese riesgo también de capaz de entender o de capacitarse en temas que no necesariamente sean muy técnicos, para los que no son técnicos y viceversa, porque ahora mucha de la gestión de las empresas gira alrededor de la tecnología. Entonces hay que atreverse también, hay que tomar esos riesgos a tratar de entender cómo funciona la tecnología, cuáles son esas condiciones mínimas, básicas que se necesitan para que pueda funcionar bien, ¿no? Ese sería mi consejo para todos los que queremos esta bonita práctica que es la arquitectura empresarial. Muchas gracias, Eduardo, por tu consejo. Y pues ya escucharon, arquitectos, sin miedo al éxito, arriesgarse. El que no arriesga no gana, así que pues sigamos aprendiendo, sigamos adelante. Habrá quien nos digan necios, tercos, yo digo que somos persistentes, así que sigamos adelante con todo esto. Sergio, pues, amigo, muchas gracias una vez más por estar en este episodio. Nos vemos en el próximo capítulo.